Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, repita eso, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nosotros, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, nos ponemos a tu disposición, Señor, nuestra mente, corazón y cuerpo, Padre, atentos a ti. Ayúdanos, Dios, a que cada uno de nosotros pueda poner todo el sentido en lo que vamos a decir, en lo que vamos a escuchar, Señor, para que sea tu Santo Espíritu, Señor, el Maestro en este lugar y nos enseñe, Padre. Ponemos nuestra mente y corazón, Señor, así como barro en manos del alfarero. Te imploramos en el nombre de Jesucristo, háblanos al corazón, porque aquí, Señor, no solo vamos a hablar de salvación, sino, Señor, vamos a hablar y a subrayar la bendición. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre. Háblanos al corazón, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, amados hermanos, seguimos nosotros estudiando, y más que estudiando, estamos comentando, ¿verdad? Porque no podría decir que esto es un estudio profundo de la carta a los romanos, sino que lo estamos ahí, lo tenemos solo tocando, pincelando y tomando aspectos de la carta a los romanos que, pues sí, que son de nuestra bendición. El capítulo 3, amados, nos habló prácticamente de la justificación. ¿De la qué? Justificación, ¿verdad? Y justificación, les explicaba la otra vez, que es un decreto legal en el cual se declara a una persona como justo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios hizo en nosotros. A pesar de que somos pecadores, a pesar de la vida que nosotros hemos llevado, amados, aunque alguien me diga: pastor, pero yo no he sido mala persona. Quizás es el sentido que tenemos todos. Le aseguro que si a Hitler le hubieran preguntado: ¿y tú crees que eres una mala persona?, Hitler hubiera dicho: no, lo que yo soy hoy soy mal comprendido, ¿verdad? Y todas las personas podemos tener acciones malas y acciones buenas. Le aseguro que cuando estaban cuando los alemanes tenían a los judíos encerrados, ¿verdad? Habían soldados y oficiales que ellos eran encargados de eliminar a los judíos, y sistemáticamente lo hicieron. Se cree que mataron alrededor de 4 millones de judíos, pero le aseguro que todos estos hombres tenían hijos en su casa. Y los oficiales se llevaban su familia. Y después estos oficiales, después de haber eliminado a mucha gente y a muchos niños, les aseguro que llegaban a su casa a abrazar y a besar a sus hijos, y decirle: hijo, te amo.
y ellos pensaban que era un buen padre. Con eso que les quiero decir, amados hermanos, que nosotros hacemos cosas buenas, pero también somos capaces de hacer cosas malas. Y somos capaces de hacer oiga bien, cualquier obra mala si nuestro corazoncito no estuviese tomado de las manos de Dios. Entonces, amados, realmente el ser justo, el ser llamado justo, no es un título que se le pueda dar a ningún hombre sobre la faz de la tierra, excepto a nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, vimos en el capítulo 3 y parte del capítulo 4 que el Señor declaró, Dios mismo declaró al pecador, lo declaró justo a través de Jesucristo. Usted se recuerda, explicamos que la muerte de Cristo nos servía a nosotros. Él era justo completamente, 100% justo. Él no cometió ni una sola equivocación, ni un solo error, ni un solo pecado. Entonces, pero Él murió como que hubiese sido el peor de los malhechores. Entonces, amados, ¿por qué? Porque cuando Él estuvo en la cruz, Él llevó mi pecado, su pecado y el pecado de toda la humanidad. Por eso es que Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice lo ha dado, quiere decir que lo ha entregado en sacrificio vivo, para que muriera en la cruz. Entonces, en la cruz, amados, estoy retrocediendo así un poquito, en la cruz lo que se hizo fue una transacción, fue una imputación, es decir, a Jesucristo su vida perfecta, ¿verdad? Jesucristo solo le esperaba la bendición y la declaración en el cielo de justo, pero sin embargo Él murió por el injusto, y entonces a Cristo se le entregó y se le atribuyó mi mala vida, y a mí se me atribuye la vida de Cristo. Entonces, amados hermanos, de esa manera, Dios nos ha justificado a nosotros. Y entonces vimos después que esta justificación no es porque seamos buenos, sino es una justificación por la fe. Ninguna obra que nosotros podamos hacer es buena delante del Padre. ¿Por qué? Porque ya le digo, hay maldad en nosotros. Son obras contaminadas, son obras que no limpian, que no pueden ser presentadas al Padre que es justo. Entonces es por la fe, ¿verdad? Para que sea por gracia. Si no hubiese sido por la fe y se hubiesen esperado que fuera por las obras, amados hermanos, primero, ninguno de nosotros lo hubiese alcanzado. Segundo, mis amados hermanos, si alguien pudiese haberlo hecho, él se hubiese jactado. Y entonces dice la Biblia, ¿dónde queda? Como es gracia, es un regalo, ¿dónde queda la jactancia? Queda excluida. Entonces, amados, luego comenzamos a ver el capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos enseña a través de dos ejemplos del Antiguo Testamento, Abraham y David, que la salvación sigue siendo un regalo de Dios, y que inclusive David dice bienaventurado, dice en el versículo 6 del capítulo 4, dice como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Entonces, aquí está diciendo, nos está explicando que ha sido solamente por la fe. Entonces, cuando hablamos de justificación, estamos nosotros hablando de salvación. En el cielo, amados hermanos, no va a haber ningún injusto. No va a haber ningún mentiroso, no va a haber ninguna persona que haga obra mala. Por eso es que era necesario que a nosotros se nos declarara como justos. Entonces, pero esa es salvación. A Abraham no se le ofreció desde el principio que iba a ser justificado. Cuando Abraham le creyó a Dios, entonces dice la Escritura que le fue contada por justicia. Entonces fue llamado por Dios como un hombre justo, aunque ya vimos nosotros que Abraham no había sido justo. Pero como le creyó a Dios, así como usted le cree a Dios, él fue declarado justo, no por obrar, sino por creer.
Entonces, amados, pero a Abraham se le hizo no la promesa de la justificación, a Abraham se le hizo la promesa que él iba a ser padre de una gran nación, que sus hijos iban a ser así como se ven las estrellas que no se pueden contar. Así Abraham iba a ser padre de multitudes. Y usted se recuerda que Abraham tenía varios problemas para que eso se pudiese realizar. Número uno, ya estaba viejito, amados, ¿verdad? Tenía 75 años cuando recibió la promesa, y cuando tuvo 100 años se cumplió. Pero cuando recibió la promesa, la cual él creyó, no solamente era su edad. La Biblia dice que él estaba como muerto, es decir, su cuerpo no estaba en las mejores condiciones. Pero había otro detalle del cual también hablamos el viernes pasado, que Sara, además de ser casi de la misma edad de Abraham, tenía un problema. ¿Alguien se recuerda cuál era el problema de Sara? Correcto, no podía tener hijos, o sea que ella era estéril. Entonces no solamente era una anciana, sino que su vientre estaba, digamos así, seco para eso. Entonces, y ellos, le aseguro que habían tratado de tener hijos. De hecho, cuando Dios le hace la promesa ya en Génesis a Abraham, le sale al encuentro a Dios y le dice: ¿cómo me vas a dar eso? ¿Cómo me prometes eso? Si yo, mira aquí que no me has dado descendencia. Abraham le reclama a Dios: no me has dado hijo y me va a heredar, porque Abraham ya Dios lo había bendecido materialmente. Me va a heredar ese Damaseno, ¿verdad? Una persona de Damasco. Pero no es que Abraham lo odiara, sino que Abraham quería que lo heredara un hijo. Abraham quería que su descendencia continuara, que su nombre no fuese olvidado. Pero así como platicaban las cosas, así como iban sucediendo las cosas, eso era algo que para Abraham iba a ser imposible. Entonces, hemos visto que Abraham fue declarado justo no por actuar, sino que por creer. Y nosotros, amados, somos salvos y por ende justificados solamente por creer, no por ser buenas personas. Por ejemplo, mire lo que dice el capítulo ahí mismo, el capítulo 5, pero el versículo 1, un solo versículo, solo para adelantar. 5:1, dice así, oiga esto: justificados pues por la fe, tenemos, que dice ahí, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí dice que nosotros no somos justificados por ser buenas personas o por cumplir la ley, sino que por creer a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces vuelvo, a Abraham se le había hecho una promesa que era imposible humanamente hablando. De hecho, el primer hijo de Abraham se llamaba Isaac. Isaac, ¿se recuerda? Isaac. ¿Alguien sabe qué quiere decir Isaac? ¿No? Quiere decir risa. ¿Por qué? Porque cuando Sara escuchó la promesa que Dios le estaba haciendo a Abraham, ella se rió. Imagínense el nivel de fe que tenía Sara. Y es que era algo imposible, pues. Se puede imaginar cuánto tiempo venía Sara tratando de quedar embarazada y no había podido. Y ahora ella pensaba: ahora viejita, yo voy a dar a luz, yo voy a quedar embarazada y mi esposo está viejito también. Entonces vino Sara y se rió. De tal manera que Isaac se llamaba risa. Entonces, amados hermanos, note, justificación es sinónimo de salvación, pero aquí estamos hablando de una promesa, y las promesas, amados hermanos, traen bendición, traen cosas, traen sucesos en nuestra vida que van a hacer que nuestra vida cambie, amados.
que en nuestra vida se realicen cosas que nosotros no alcanzábamos a hacer si no hubiese sido por la mano de Dios. Y por eso, amados hermanos, no solo se trata de ser salvo, no solo se trata de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, sino que junto con esa salvación vienen las promesas que nosotros tenemos por ser, no portarnos bien como, sino que ser de la fe de Abraham. ¿Por qué? Somos salvos sin obrar. Vimos el viernes pasado que al que obra, la paga que recibe o el premio que recibe no es un regalo, no es por gracia, sino que es un salario. Y si obra, ya no es gracia. Entonces, vamos al texto, por favor. Y miren lo que dice el versículo 13. Y este es importante, amados hermanos, porque realmente la fe que justifica descansa no en mis hechos, porque todos somos bombardeados, que portate bien para que Dios te bendiga, portate bien para que Dios te bendiga. Amados hermanos, eso tiene algo de razón, pero la esencia de la bendición no está en mi comportamiento, sino que descansa en la promesa de Dios. Si yo soy de la fe de Abraham, yo espero por fe. Mira lo que dice, por favor, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Qué se le dio a Abraham? La promesa. Ahora, quiero que piense esto, por favor. ¿Por qué no fue por la ley que se le dio la promesa, por cumplir la ley que se le dio la promesa a Abraham? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué no fue la promesa dada a Abraham si cumplía la ley? ¿Quién trajo la ley? Moisés. Y Moisés es descendiente de Abraham. Moisés es descendiente de Jacob. Jacob es hijo de Isaac e Isaac es hijo de Abraham. Entonces, cuando Abraham recibió la promesa, la ley simplemente no existía. Entonces, decir que Abraham fue bendecido por Dios porque cumplió la ley es algo que no concuerda en el tiempo. Si no existía, ¿cómo iba a ser? Eso es como que alguien diga, no, los salvadoreños existimos de hace 1000 años. Y cualquiera diría eso, ¿verdad? Pero ¿cuántos años tiene de fundado, de nacido El Salvador? O aquí Estados Unidos, que diga, Estados Unidos tenemos miles de años de ser. Eso no concuerda. No concuerda porque no los tiene de existencia el país. Entonces, Abraham no pudo cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley no existía. ¿Se comprende eso? Y a pesar de que la ley no existía, Abraham, ¿qué recibió? La promesa. ¿Qué recibió Abraham? La promesa. Note, por favor, que antes de recibir las cosas, usted recibe la promesa. Y se va a hacer realidad no porque usted es bueno, sino porque Dios lo ha prometido. Amado, si un mentiroso le hace una promesa, ¿de qué sirve esa promesa? Mire cuántas personas, pastor, yo quiero servir en esto, yo quiero servir. ¿Por qué no las ponemos a servir de un solo? ¿Por qué? Porque no vienen, amados, porque se atrasan. No porque no quieran venir, sino que tienen impedimentos o lo que sea. Entonces necesitamos, oiga bien, necesitamos para un servicio, por ejemplo, alguien que va a estar, alguien que puede dar su palabra para estar. Entonces, pero la bendición de Dios depende de la palabra de Dios. Depende de la justicia de Dios, no de mi justicia. Y mira lo que dice, porque esto es interesante, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham, oiga esto, y no solo a Abraham, o a su descendencia la promesa. Y mire cuál era la promesa, amados hermanos, porque es cierto, a Abraham le prometieron que iba a ser papá, pero la promesa encerraba más cosas. Allí, de hecho, no hay bendición que no quepa en esa promesa. ¿Por qué lo digo? Mire lo que dice el texto, por favor. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de, ¿qué dice? Del mundo. No está hablando de Canaán siquiera. Está hablando que Dios se compromete con Abraham a bendecirlo. Y la promesa de Dios para Abraham
Era tal, amados hermanos, que le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice todos los descendientes físicos tuyos, sino que todas las familias de la tierra. Entonces, esa promesa no la recibimos por cumplir la ley, sino que por creer. Sigamos con el texto, por favor. Dice que sería heredero del mundo. Está diciendo no por la ley, sino por la justicia. ¿Por qué justicia? ¿Por qué justicia según el texto? Sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley, oiga esto por favor y póngale mucha atención. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. ¿Quiénes son, amados hermanos, los de la ley? Estamos hablando del pueblo de Israel. Hay mucha gente que nos dice: no, esas promesas son para Israel. Sí, pero si hay promesas que son para Israel, es porque son promesas que Dios le dio a Abraham. Y si Dios le dio promesas a Abraham, y yo soy de la fe de Abraham, no descendiente de sus lomos, es decir, no es que yo sanguíneamente yo tenga algún tipo de relación con Abraham, para nada, yo solo creo en Cristo. Y Abraham fue justificado por creer, pero por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces dice, sino por la justicia de la fe. Entonces dice 14, porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Porque si es por ley, no puede ser por fe. Si es por cumplir la ley, no es por fe. Y si es por fe, no puede ser por la ley. O sea, se contraponen. Si es por bueno, si es porque usted es capaz, ya no es fe. Pero si es por creer, aunque usted no sea capaz, Dios promete a usted bendecirlo. Entonces dice, oiga esto: van a resultar la fe y anulada la promesa. Versículo 15. Pues la ley, oiga esto, produce ¿qué? Ira. ¿Por qué produce ira? No es que a nosotros nos produce ira, amados. Cuando usted se porta mal, no es usted el enojado, sino que a quien usted desobedeció. Cuando usted llega tarde a su trabajo, no es usted el enojado, sino que aquel que está regulando el tiempo en el que llegan los empleados. ¿Se comprende? Cuando el hijo se porta mal, no es el hijo el enojado, es el padre que no recibe respeto al cumplir la ley, al cumplir la orden que se le dio. Entonces, esta ley produce ira ¿en quién? El pecador está bajo la ira ¿de quién? De Dios. Entonces, cuando vino la ley, comenzó a acumularse pecado tras pecado, y no solo pecado, sino que hubo transgresiones, porque antes de la ley se pecaba. Pero mientras no existiese la ley, usted no podía transgredir una ley, es decir, no podía violar una ley que no existía. Pero cuando vino la ley y nosotros seguimos pecando, nosotros comenzamos a pecar y a transgredir la ley. ¿Cuál es la diferencia? Se peca cuando no hacemos la voluntad de Dios, pero transgredimos la ley cuando nosotros conocemos la ley y de todas maneras decidimos pecar. Esa es transgresión. O sea que esa es una doble falta. Entonces, desde que la ley vino con Moisés, el hombre no solo ha pecado, sino que ha pecado y ha transgredido la ley. O sea que ha violado no solamente lo que Dios había establecido desde el principio, sino que Dios le pone la ley al hombre para que el hombre entienda qué es lo que él quiere y qué es lo que él no quiere. En otras palabras, la ley lo que resulta es que es por decirlo así, es un instructivo para no ofender a Dios. Si tú no quieres ofender a Dios, no hagas esto, no hagas lo otro, y por el contrario, haz esto o haz lo otro. Entonces, la ley, amados hermanos, solamente es un anuncio de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando no existía la ley, no teníamos la total certeza. Pero venida la ley, no solo peca, sino que transgrede la ley. ¿Se comprende eso?
Entonces hay un doble pecado. Entonces hemos venido acumulando, y nosotros, amados, porque antes de Moisés, pues habían pecado. Pero desde Moisés no solo hay pecado, sino que transgredimos la ley. Y todas las personas que están sin Cristo transgreden la ley y pecan. O sea, es un doble pecado. Entonces la deuda delante de Dios es peor. Porque cuando usted no sabe algo, oiga esto, es cierto, legalmente usted, el no conocer una ley, usted no puede ignorar la ley, ¿verdad? Pero hay ciertos atenuantes a usted. No sabía, yo no conocí esa ley. Pero usted y yo conocemos, dígame, ¿quién de los que estamos aquí no hemos escuchado hablar de los 10 mandamientos? Levante la mano. Vamos a hacerlo al revés. Levante la mano el que ha escuchado los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos. Todos, ¿verdad? Todos. Ahora, ¿quién los ha cumplido? Entonces, nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios y conocemos los 10 mandamientos que nos hablan del carácter de Dios. Entonces, ahora cuando usted peca, usted ofende a Dios y ofende su carácter. Lo hace conscientemente, y esa, mis queridos hermanos, es una transgresión, de tal manera que cuando venimos a Dios, dice el rey David, mi pecado va delante de mí. O sea, es doble y es imposible justificarnos nosotros, y por eso fue necesario que alguien que nunca había pecado y alguien que cumplió la ley, es decir, nunca transgredió la ley, muriera en mi lugar. Y no solamente pagó el precio, sino que se me dio el testimonio de Cristo como que se hubiese hecho, como que si fuese mío. Por eso es que les decía la otra vez que cuando usted viene de todo corazón a Cristo, y se hace de verdad lo que dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Es como que usted, ponga atención a esto, es como que usted delante de Dios nunca hubiese hecho nada. Y es por eso que la justificación, entender la justificación y la manera como nosotros vamos a ser justificados es tan importante, amados. Porque si usted se va delante de Dios con deudas, no hay manera que usted pueda pagarla. Ni la eternidad en el infierno alcanza a pagar cada una de las deudas que tenemos para con Dios. Entonces, dice, oiga bien, estamos en el versículo 15. Pues la ley produce ira. Repito, o vuelvo a preguntar, ¿a quién le produce ira la ley, la violación de la ley? A Dios, ¿verdad? Entonces no había amor de satisfacción de Dios para nosotros, sino que había ira. Y el Salmo 7 dice que Dios está enojado todos los días con el impío. Todos los días. ¿Por qué? Porque transgredimos la ley. Y por eso, amados hermanos, fíjense cosa curiosa allá en Apocalipsis, cuando ya esté en el tiempo de la tribulación, usted pensaría que los ángeles van a estar en el cielo llorando porque pobrecita la humanidad, ay, lo que están sufriendo. No, los ángeles van a estar alegres. Los ángeles van a estar cantando alabanzas porque al fin toda esta humanidad que ha ofendido a Dios constantemente y conscientemente está recibiendo el merecido que corresponde, y el nombre de Dios está siendo lavado porque el pecador está recibiendo su justo castigo. Y cuando el pecador, cuando la persona que muere sin Cristo va al infierno, allá va a encontrar a Dios, pero no lo va a encontrar en relación de la misericordia y de la gracia. Lo va a encontrar como juez, y Dios estará preocupado porque se pague la ofensa. La única manera, oiga bien, la única manera de que esa ofensa se pague es que usted sea justificado. Es decir, que a usted se le atribuya la justicia de Cristo, pero para eso usted tiene que creer en Cristo. La deuda del hombre para con Dios, amados, es impagable. ¿Se comprende eso? No había otra manera. No, pero es que mi Dios es bueno. Sí, pero también es santo. También es justo.
es todopoderoso, es eterno y todos los atributos de Dios. Pero Dios no es 10% justo y 80% bueno y 5% todopoderoso. No, Dios es 100% justo, Dios es 100% bueno, Dios es 100% todopoderoso. Es decir, que la justicia de Dios es buena. Y entonces lo que Dios hace cuando reclama el justo pago por la ofensa que el hombre le hizo, Dios está haciendo justicia. Entonces Dios puede dar solamente dos cosas: o te hace justicia o derrama en ti la gracia. Solamente dos cosas. Cuando tú le reclamas a Dios y tú le dices a Dios, Dios, eso no es justo, entonces Dios puede decir, o sea que tú quieres justicia. Vamos a ver, ¿qué hiciste el último mes? Hiciste tal cosa, no hiciste esta otra. Y entonces Dios puede no darnos gracia ni misericordia, sino que derramarnos justicia. Y Dios no estaría haciendo nada malo, porque cualquier castigo que venga a nosotros por nuestro pecado es, oiga bien, justo. ¿Es qué? Justo. Ay, pastor, este sermón no me está gustando. Amados, es que entienda esto. Estamos hablando de aquel que muere sin Cristo. Pero usted no ha muerto, sino que usted vive en Cristo. Amén. Y entonces usted ha sido justificado delante de Dios. Cristo lo presenta a usted como justo, como que usted nunca hizo nada malo, brother. Pero eso es mentira, pastor. No, su deuda se pagó en Cristo. Y entonces la Biblia dice, nos enseña que nuestro viejo hombre que hizo todas las maldades está crucificado con Cristo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Entonces, lo que está diciendo Pablo, yo he crucificado mi viejo hombre, vivo en el nuevo hombre. Y Dios ya juzgó el antiguo hombre. ¿Se comprende eso? Juzgó el pecador arrepentido y que vino a Cristo. ¿Lo juzgó dónde? En la cruz. Y si alguien no se rinde delante de Cristo, delante de Dios, va a encontrar a Dios y Dios le va a exigir el pago por la deuda. Ahora le pregunto yo a usted, no conteste nada, pero por favor, contéstese usted solo, porque Pablo dice que nosotros tenemos que asegurarnos si estamos en la fe. Míreme. ¿Han sido perdonados tus pecados en Cristo? ¿Has creído en Cristo por la fe? ¿Le has entregado tu corazón? Es decir, ¿te has rendido a Cristo o no? Porque si solo estás jugando a ser creyente, brother, eso es triste, va a ser triste. Uno de los versículos más tristes y más impactantes está en el capítulo 7 de Mateo. No lo vamos a buscar, pero dice al final que muchos se le van a acercar al Señor y le dijeron, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos y participamos, y algunos sirvieron y algunos hicieron, pero el Señor les va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Es decir, que nunca tuvimos de verdad, nuestro corazón nunca se rindió a Cristo, nunca hubo un arrepentimiento de nuestras obras de maldad, y entonces los pecados se quedaron con nosotros. Y por eso, amados hermanos, es importante que usted comprenda, número uno, que somos pecadores. Número dos, que no podemos solventar esa deuda. Número tres, que tiene usted que arrepentirse de sus pecados y tiene que confiar, oiga esto, únicamente en Cristo, en su sacrificio en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados. Cuando usted confía en Cristo, la única salida que Dios ha dado, entonces Dios derrama su gracia para con nosotros y nos perdona de toda maldad. Y por eso es que yo estoy insistiendo en este tema. Yo sé que para algunos será aburrido, pero yo te digo algo que no va a ser aburrido. El infierno, amados hermanos, no va a ser aburrido. Y una vida aquí sin Cristo
sino que con solo mis propios medios no va a ser aburrida, brother. Porque vamos a pasar de maldición a maldición. La Biblia dice que los hijos de Dios estamos de gloria en gloria. Y mire, amados, ¿cómo es esto, pastor? Pero es que yo no tengo todas las cosas que tiene fulano que no es creyente. Sí, pero usted no sabe cómo está el corazón de estas personas. A veces usted está triste porque no tiene el carro nuevo, no tiene dinero para esto, no puede irse a hacer esto porque tiene limitaciones en su condición, qué sé yo. Pero hay personas que tienen todo y son miserables, brother. Es increíble. Estaba viendo un programa y estaban midiendo a la gente por lo largo de sus yates. Y uno de ellos, era un programa viejo, uno de ellos se suicidó. ¿Cómo explica eso? Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Y aquellas almas que están perdidas están vacías por dentro. Tienen un problema existencial en sus corazoncitos que no entienden la vida. Y cuando ya no le encuentran sentido a la vida, lo más fácil para ellos es cortarla. Entonces, amados hermanos, volviendo a Abraham, Dios le hizo una promesa a Abraham. Y no le dijo te voy a bendecir, sino que dice aquí, en el versículo 13 que ya leímos, que Abraham iba a heredar el mundo. Y por ese versículo y por esa promesa, amados, usted puede ir a Dios con todas sus aflicciones, con todas sus necesidades, con todos sus proyectos que no ha alcanzado, con todo aquello que anda cargando, que un día, que enfermedades, que problemas, usted puede venir a Dios. Y aunque nuestros hechos, nuestra vida no sea perfecta como para merecerlo, pero si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Amados, mire, vamos a poner un ejemplo. Imagínense que nosotros digamos, ¿verdad? Que diga, bueno, el servidor que tenga 3 meses, qué sé yo, 3 meses digamos los meses, 3 meses sin faltar, le vamos a regalar una Biblia de estudio. Algunos quisieran otros regalos, pero esos son los regalos que yo doy, brother, ¿eh? No otros. Entonces, si no falta ningún culto, pues le vamos a dar la Biblia. Y entonces pasaron ustedes los 3 meses sin faltar. Sus otros hermanos faltaron un día, qué sé yo. Y usted viene completo. Y entonces, pastor, ¿dónde está mi Biblia? No se la puedo dar. ¿Por qué? Porque usted vino tarde tal día al culto. Pero, pastor, ¿cuál era la condición? Que no faltara ningún culto. Usted no habló de venir temprano, habló de no faltar. Entonces, amados hermanos, si no le doy a usted la Biblia, yo estoy metiendo pretexto para no cumplir mi palabra. Entonces, lo que se viola aquí es mi palabra. Cuando Dios promete a usted por la fe bendecirlo, usted puede confiar completamente porque Dios sostiene su palabra. Mire lo que dice, por favor, el versículo 16. Por tanto, dice, versículo 16, por tanto, es por fe. ¿Es por qué? Por fe, hablando de la promesa, por supuesto, es por fe para que sea por gracia. Todo lo que es por fe es por gracia, no es por mérito. Claro, amados hermanos, usted tiene un examen en donde sea, en su trabajo, en estudio, ahí no es por gracia, brother, ahí es por mérito, ¿verdad? Pero realmente cuando Dios decide bendecirnos, es porque está cumpliendo su promesa en nosotros. Yo no sé cuál será su problema, yo no sé. Pero es Dios quien ha prometido. Sigamos, dice así, oiga esto. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, oiga esto, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. ¿Por qué? Oiga, yo quiero explicar esto. Por tanto, es por fe. ¿Es como la promesa? Por fe. Y si decimos que es por fe, ya no es pagado, ya no es por portarse bien, sino que es por fe, ¿verdad? Entonces dice, es por fe, para que sea por gracia. Oiga esto, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia. Por ejemplo, imagínense que vamos a dar algo a todas las personas. Entonces vienen a la iglesia, algunos vienen con dinero y otros vienen sin dinero. Pero yo quiero que todos se lleven lo que estoy ofreciendo. ¿Cómo es la única manera de que yo me voy a asegurar que todos se lo lleven?
¿Cobrando por ello o regalándolo? Regalándolo. Y entonces dice aquí que para que la promesa fuese firme, no podía ser por la ley, sino que tenía que ser por la gracia. Tenía que ser un regalo para que todo aquel que creyera en Dios recibiera la promesa. Entonces sigue diciendo, oiga esto. Versículo 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Y quién es la descendencia? No solamente para lo que es de la ley, es decir, el pueblo judío, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, tanto padre de los judíos y padre de los que no son judíos. ¿Por qué? Porque Abraham recibió la promesa antes de que la ley existiese. Y entonces sigue diciendo, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham estaba viejito, Sara también, y era estéril. Ellos estaban, más adelante dice, estaban como muertos. Y Abraham se convenció de que Dios puede dar vida a un cuerpo muerto. Entonces, si la promesa de Dios es dar vida, en el caso de Abraham, ¿qué no cabe en esa promesa, amados? Y por eso es que cuando usted tiene una necesidad y sale corriendo donde el tío, el primo, el amigo a pedir un favor, usted está perdido, brother. Porque el único que le ha prometido algo es Dios a través de Jesucristo. Y el único que le puede cumplir la promesa es Dios a través de Jesucristo. Y es una promesa que es por gracia. Ahora dice después, el 18, él creyó, oiga esto, en esperanza contra esperanza. Es decir, él tuvo esperanza a pesar de que su cuerpo estaba sumamente débil ya. Él tuvo esperanza aunque su esposa ya no podía, ya no era capaz de dar a luz. Y fíjense, amados, él no ha sido el único que ha actuado de esperanza contra esperanza. Mire, por ejemplo, voy a darle algunos ejemplos. ¿Se acuerda de Noé? ¿Alguien sabe quién fue Noé? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Qué hizo Noé? El arca, ¿sí? Y sabe usted que cuando a Noé le ordenaron hacer el arca, nunca jamás había llovido sobre la faz de la tierra. ¿Y qué es lo que se advirtió? ¿Qué es lo que le dijeron a Noé que iba a pasar? Un diluvio, no que iba a llover, un diluvio. No había, mire, donde se cree que Noé hizo el arca, no había un cuerpo de agua, es decir, no había un río, no había nada cerca, a 500 kilómetros de cerca, no había. Entonces a Noé le dijeron, construye un arca, y le dieron las dimensiones, era algo enorme. Y Noé le creyó a Dios. Esa es creer a Dios en esperanza contra esperanza, es decir, aunque todo parece que no se va a dar. ¿Cuántos hemos estado en esa circunstancia, amados? Que parece que no se va a dar, esto es imposible. Pues entonces es estar contra esperanza, pero usted está en esperanza, aunque haya contra su esperanza. Mire lo que dice, por favor. Él creyó en esperanza contra esperanza. Si usted de aquellos que se deja desmotivar por lo que dicen los demás, amados, ellos no están viendo la promesa. Ellos no están oyendo lo que Dios le ha dicho a usted. Y usted ha presentado al Señor su promesa. ¿Cuál será? Mire, ¿cuántos sueños de su corazón están incumplidos, brother? Y pareciera que se va a morir sin cumplirlos. Eso va a pasar si usted no confía en Dios. Yo le recomiendo, brother, que si hay sueños en su corazón, hoy preséntelos delante de Dios. Hoy mismo, amados.
hoy mismo. La Biblia dice que el brazo de Jehová no se ha debilitado para bendecir. Y después dice, creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Se acuerda de Marta y María? Que le dijeron, Marta, Marta, afanada. ¿Se acuerda de quiénes eran? ¿Alguien se recuerda de quién eran hermanas? Están abusados ustedes, ¿verdad? ¿A quién resucitó el Señor? ¿Cómo se llamaba? Lázaro, uno de los que el Señor resucitó. Ellas le mandaron a decir al Señor, Señor, Lázaro está enfermo. Lázaro, al que amas, o sea, recordándole, es tu amigo. Ellos tres, esa familia, ellos repartían eso, ellos financiaban, por decirlo así, el ministerio del Señor. Cuando el Señor estaba predicando y cuando se cansaban, se iba a él y todos sus discípulos a la casa de Lázaro, Marta y María, y ahí vivían y ahí les daban de comer. O sea, esta gente, por decirlo así, invirtió en el ministerio del Señor. Entonces, cuando Lázaro enfermó, le mandaron a decir al Señor, Lázaro está enfermo. Y entonces el Señor estaba a un día de camino, o sea, no era algo imposible ir. Y entonces el Señor dijo, bueno, sigamos predicando. Y siguieron predicando. Luego de repente el Señor dijo, Lázaro duerme. Y entonces los discípulos dijeron, bueno, si Lázaro se durmió, es porque ya está mejor. Entonces el Señor les dijo, no, Lázaro murió. Y me alegro que haya muerto, porque ahora vamos a ver la gloria de Dios. Y entonces él regresó y las dos hermanas le dijeron lo mismo al Señor. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y entonces el Señor les dijo, hoy verás la gloria de Dios. Se fue frente a la tumba de Lázaro. Ya estaba cerrado, tenía 4 días de muerto. ¿Sabe usted que cuando alguien se muere, lo primero que se arruina es el globo ocular? Es decir, el globo de los ojos es lo primero que se va pudriendo. En 4 días. Y cuando el Señor dijo, quiten la piedra, una de sus hermanas le dijo, Señor, es de 4 días, ya llegue ya. O sea, ellas podían tener una esperanza, pero tenían contra su esperanza, tenían muchas cosas. Tenían la muerte. ¿Y quién podría vencer la muerte? Y entonces el Señor les ordenó. Y Él dijo que Él era la vida. Y entonces cuando quitaron la piedra de la tumba, porque era una especie de cueva, el Señor vino y gritó el nombre de Lázaro. No solo dijo Lázaro, sal, no solo dijo sal fuera, porque allá adentro habían más muertos. Él dijo, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió amarradito como estaba. Su cuerpo estaba ya podrido, amados. Yo no puedo ahora, quizás con la tecnología nos enseñan en las pantallas cómo puede retroceder eso, pero la verdad, viendo un cuerpo así en putrefacción, no entiendo cómo el cuerpo se puede regenerar de un solo. Volvió a la vida. Y entonces el Señor ordenó y Lázaro se levantó. El Señor puede ordenarle a la muerte que se vaya. Y puede ordenarle a la vida que surja. Y si el Señor, mi querido hermano, puede hacer eso, ¿qué no podrá con su propio problema? Pregunto, amados, ¿qué no podrá hacer con sus cargas? Venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Pero dice allá Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí dice que la promesa es ¿por qué? ¿Por la ley? No, es por la fe. Entonces, si usted entra por esas puertas pensando, es que eso es por gusto, es que eso es imposible, usted no puede agradar a Dios. Usted tiene que confiar en Dios y en su palabra. Y sigue diciendo, oiga esto. Versículo 18, y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19,
Y no, oiga esto, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo muerto. O sea que Abraham nos engañaba. Abraham se vio. ¿Y qué dijo Abraham? Estoy, ¿cómo? Viejito. Los muchachos todavía no lo entienden eso, pero va a llegar, brother. Va a llegar el momento donde me decía una hermana allá en El Salvador, allá en Carasucia, ay, pastor, me duelen las tabas, me decía. Que eran las pantorrillas. Ya era una señora bien mayor. Y salía a ganar almas con nosotros. Me duelen las tabas, me decía. Muchachos, yo creo que no entienden eso, y si lo entienden porque están fregados, porque están jovencitos todos. Entonces, oiga lo que dice después. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. ¿Por qué? Siendo de casi 100 años. ¿Usted ha conocido a alguien de 100 años? Mi papá Julio murió de 114 años, sentadito y no se levantaba de su silla, peloncito. Pero bien me acuerdo de mi papá Julio. Mi papá Julio era mi bisabuelo, el papá de mi papá Carlos. Entonces sigue diciendo, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Volvió a ver a su esposa de toda la vida, que no había podido tener hijos, y eso no le debilitó. Cuando usted pone sus ojos allá afuera, en las cosas que sus ojos ven, su fe, ¿qué pasa? Se debilita. Cuando Pedro le dijo al Señor, el Señor le dijo, ven, y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, y Pedro comenzó a ver la tempestad, su fe, ¿qué pasó con su fe? Se debilitó. Note que no se debilitó el Señor, se debilitó la fe de Pedro. Y entonces sigue diciendo, 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, primero dice que no se debilitó su fe al ver su realidad. La realidad de él y la realidad de su esposa. Y dice, y tampoco dudó por incredulidad, es decir, ¿y si no lo hace? No, él había recibido la promesa y él creyó. Y dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea, todavía Dios no lo ha bendecido. ¿Qué tiene que hacer usted? Dé gloria a Dios, brother. Créale a Dios. No lo tiene, pero comience a hablar como que lo tuviera. Y así se vive por fe, brother. Así un día usted va a estrenar su casa, va a estrenar su carro. Un día usted va a tener lo que usted nunca soñó y lo que usted estaba imposibilitado de tener, porque lo imposible es posible con Dios. Y terminemos esto. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Versículo 21. ¿Por qué dice dando gloria a Dios? Porque le creyó, brother. Y cuando usted cree la palabra de Dios, usted glorifica a Dios. Cuando usted tiene problemas, pero usted no está triste, sino que está confiado en Dios, usted glorifica a Dios. ¿Se comprende eso? Y después dice el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo, oiga, todo lo que había prometido. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. O sea, está dando testimonio de la declaración que se hizo capítulos antes en el Génesis, cuando Dios lo declaró como justo por creer. Abraham aquí estaba dando testimonio de que Dios no se había equivocado, porque él seguía creyendo en Dios. Y sigue después, que valga decir, Dios no se puede equivocar, ¿no? Entonces dice, por lo cual también su fe fue contada por justicia, versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, y aquí entramos, sino también con respecto a quién dice ahí, a nosotros. Brother, mire, usted puede tener al más, pero voy a decir una palabra bien salvadoreña, al más agüitado de los hermanos a la par. Está pensando en sus problemas cuando aquí le estoy diciendo cómo los puede resolver. Y aquel hermano que le puede decir, nah, vas a creer. O como decían allá en mi pueblo, va a creer. Y meten cizaña, meten duda
en el corazón del creyente, cuando el creyente lo que tiene que hacer es no dudar. Y entonces dice, sino que también con respecto a nosotros, a quienes les ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Cree usted en Dios? ¿Sí o no? ¿Cree usted que Cristo fue levantado de los muertos? ¿Sí o no? Y después el versículo 25 con el cual terminamos. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué dice eso? Ponga, por favor. Dice el cual. ¿Quién es ese el cual? Es Jesucristo. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Se acuerda usted lo que dijimos transgresiones? No es el pecado normal, es que usted sabe que es pecado y de todos modos lo hace, brother. Acuérdese de todas las veces que usted sabe, no lo hagas, fulano, no lo hagas. Su conciencia decía, no lo hagas. Tú sabes que está mal. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Aquí nadie me ve. Esa es una transgresión. Entonces dice que fue entregado por esos pecados, por esas transgresiones. Pero también no terminó ahí. Porque Cristo pudo haber muerto e irse, sino que Cristo vino por su cuerpo. ¿Sabe por qué vino por su cuerpo? Dice, y resucitado para nuestra justificación. ¿Por qué? Porque cuando Cristo murió, la Biblia dice que se presentó al Padre. De hecho, primero lo vieron unas mujeres y le dijo a la mujer, no me toques. ¿Por qué? Porque por muy buena gente que sea la persona, siempre es pecadora. No me toques. Aún no he subido al Padre. Entonces Cristo subió al Padre y Cristo fue, su ofrenda fue recibida por el Padre. Cuando Dios resucitó a Jesucristo, Dios daba por aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces, por ser aceptado en la cruz del Calvario, nuestro pecado tiene la garantía que ha sido perdonado por Dios en Jesucristo. Por eso, amados hermanos, es que en esta noche nosotros celebramos no solamente nuestra salvación, nosotros celebramos las promesas de Dios. Las promesas de Dios que nos mantienen, que nos sostienen, que nos dan el aliento para seguir adelante. Amados, dice la Biblia que usted y yo no andamos por vista, no andamos por lo que nuestros ojos ven. Andamos por fe. Comience usted más a creer en lo que Dios ha prometido, más que lo que sus ojos ven. Porque lo que nuestros ojos ven no siempre es cierto. Pero las promesas de Dios siempre son fieles. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.